Mis hijas decidieron que no soy su verdadero padre, así que dejé de actuar como tal, pero no esperaban las consecuencias y ahora me quieren de vuelta. Yo, hombre de 42 años, llevo casi 15 años casado con mi esposa, Sara, de 40 años. Tenemos dos hijas, Lily, de 14, y Emma, de 16. Para dar contexto, no soy su padre biológico. Su padre biológico, Mike, desapareció de sus vidas cuando eran muy pequeñas. Lily apenas tenía 1 año, y Emma, 3. Un irresponsable total que no pudo hacerse cargo de ser padre. Literalmente le envió un mensaje a Sara diciendo, «Esto no funciona para mí», y se mudó a otro estado. No es broma. Conocí a Sara cuando las niñas tenían 2 y 4 años. Hubo química de inmediato, y yo asumí el papel de padre. Las he criado desde que prácticamente eran bebés. Estuve ahí en cada rodilla raspada, cada obra de teatro escolar, cada tarea, cada crisis adolescente, todo. Nunca las vi como algo distinto a mis hijas. Las adopté legalmente cuando tenían 5 y 7 años, y me han llamado papá desde antes de que probablemente puedan recordar. Para mí, nunca hubo ninguna diferencia. Son mis hijas, punto. Hemos vivido en la misma casa de 3 habitaciones en las afueras desde que nos casamos. Está a unos 40 kilómetros de Seattle. No exactamente en la ciudad, pero se entiende la idea. Uno de esos vecindarios donde todas las casas se ven similares, pero todos intentan destacar con puertas de colores y cosas así. Nuestra casa no es lujosa, pero es nuestro hogar. He pasado incontables fines de semana arreglándola. Construí una casa en el árbol en el jardín cuando eran pequeñas, un proyecto que me llevó como 3 meses de fines de semana. Uno de esos proyectos ridículos de papá, ¿saben? Pinté sus habitaciones del color que quisieran cada año. En serio, Lily pasó por una fase de verde neón que casi me dejó ciego. Y Emma insistió en paredes negras durante su fase emo, lo que hacía que su habitación pareciera una cueva. Incluso teníamos un beagle rescatado llamado Watson que adopté antes de conocer a Sara. Ese perro se encariñó al instante con las niñas cuando entraron en mi vida. Ya tenía 4 años cuando lo adopté del refugio, con esos ojos tristes que me partían el corazón. Watson dormía a los pies de sus camas y las seguía por toda la casa. Tenía unos hábitos raros. Escondía sus golosinas en mis zapatos y luego se olvidaba de ellas. Y aullaba cada vez que alguien ponía música de piano. Watson cruzó el puente del arco iris hace unos 3 años y lloramos durante semanas. Era el corazón de nuestra familia. Las niñas todavía tienen su foto en sus escritorios. Siempre he trabajado como gerente de TI en una empresa local de salud. Buen salario, pero nada exagerado. Soy ese tipo al que todos llaman cuando su computadora se congela o cuando descargan algo que no deberían. A veces llevo a las niñas a la oficina los fines de semana cuando tengo que arreglar algo, y se han vuelto bastante buenas detectando correos de phishing solo por estar cerca de mí. Sara trabaja medio tiempo como asistente de maestra en la escuela secundaria a la que va Lily. Vivimos cómodamente, sin lujos. Las niñas tienen todo lo que necesitan y casi todo lo que quieren. Me aseguro de que tengan los últimos teléfonos, ropa decente, y he estado ahorrando para su universidad desde que eran pequeñas. Nuestra rutina familiar era bastante estándar. Las mañanas, entre semana, yo me levantaba primero, a las 5:30 am, mátenme, para preparar el desayuno. Sara no es madrugadora, y si dependiéramos de ella, todos desayunarían cereales viejos o Pop-Tarts. Hago unos panqueques bastante decentes e incluso aprendí a hacer diseños elaborados. Lily siempre pedía dinosaurios, y me volví bastante bueno haciendo estegosaurios de panqueque. Llevaba a Emma a su escuela de camino al trabajo, mientras Sara se encargaba de llevar a Lily a la secundaria donde trabaja. Por las noches, yo cocinaba 3 o 4 veces por semana. Sara se encargaba del resto, ayudaba con tareas si era necesario, aunque a medida que crecieron, sus matemáticas empezaron a parecerme un idioma extraterrestre. ¿Quién demonios puso letras en las matemáticas? Luego, solíamos ver algo en familia. Los viernes siempre eran noche de pizza y película, una tradición que mantuvimos desde que eran pequeñas. Rotábamos quién elegía la película, lo que significó que tuve que aguantar demasiadas comedias románticas adolescentes, pero también pude mostrarles clásicos como La princesa prometida y Parque Jurásico. Los fines de semana eran para proyectos, compras y pasar tiempo juntos. Entrené el equipo de fútbol de Lily durante 3 años hasta que decidió que los deportes no eran lo suyo y se unió al club de arte. Emma estuvo en la banda escolar, tocando el clarinete, antes de descubrir el teatro, que ha sido su pasión los últimos años. He visto tantas obras escolares que probablemente podría recitar Nuestro pueblo de memoria.
Pero supongo que nada de eso importa cuando eres un adolescente buscando algo de qué enojarse. Hace unas 3 semanas, llegué a casa un martes por la tarde después del trabajo. Había tenido un día horrible lidiando con problemas de servidores y con el director financiero, que por tercera vez en el año logró descargar ransomware en su laptop. Solo quería relajarme en casa, tal vez asar unas hamburguesas ya que el clima estaba agradable. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entré. Sara estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando su teléfono, y las niñas no se veían por ningún lado. Nuestra casa suele ser bastante bulliciosa. Siempre hay música a todo volumen, videos de YouTube o discusiones por el baño. ¿Dónde están las niñas?, pregunté dejando mi maletín. Sara apenas alzó la vista. Algo se sentía raro. Sara estaba distante, y la casa tenía una tensión extraña que no podía identificar. No era su comportamiento habitual. Normalmente, me contaría sobre su día o preguntaría por el mío. Mientras caminaba por el pasillo, escuché voces en la sala. La puerta estaba entreabierta y pude oír a Emma y Lily hablando en voz baja. Iba a entrar cuando capté un fragmento de su conversación que me dejó paralizado. Ni siquiera tenemos que llamarlo papá, decía Emma. No es nuestro verdadero padre. No puedo creer que mamá se casara con él. Chicos, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El pecho se me cerró y no podía respirar. Estas niñas que crié desde que estaban en pañales estaban ahí, hablando como si yo no fuera su verdadero padre, como si los últimos 12 años no hubieran significado nada. ¿Pero qué pasa con todas nuestras cosas?, preguntó Lily. ¿Dónde viviríamos? Mamá probablemente se quedaría con la casa, respondió Emma con la seguridad de alguien que ha visto demasiados programas de divorcios. Y él tendría que pagar manutención aunque no sea nuestro verdadero padre. Debería haber entrado y confrontarlas en ese momento, pero estaba en shock. Retrocedí en silencio y volví a la cocina. Sara seguía ahí, todavía en su teléfono, y estoy 99% segura de que ya había escuchado ese tipo de conversaciones antes, por lo poco sorprendida que parecía. El resto de esa tarde fue una pesadilla. Las niñas estaban frías y distantes, no me miraban a los ojos y solo hablaban conmigo si era absolutamente necesario. Cuando le pregunté a Emma sobre su examen de historia, solo se encogió de hombros y murmuró que le había ido bien antes de encerrarse en su habitación. Lily, que normalmente hablaba sin parar sobre su día, de repente no tenía nada que decir. Sara siguió bebiendo vino y evitando conversaciones. Pasé la mitad de la noche repitiendo esas palabras en mi cabeza. No es nuestro verdadero padre. Después de 15 años de matrimonio, más de 12 años criando a estas niñas, incontables partidos de béisbol, recitales de baile, proyectos escolares y vacaciones familiares. Esto era lo que realmente pensaban de mí. Que solo era un tipo con el que su mamá se casó. Que no era su verdadero padre. Apenas dormí esa noche. Pensé en todas las veces que las abracé cuando estaban enfermas, que les enseñé a andar en bicicleta, que las ayudé con proyectos escolares, que aplaudí en sus presentaciones. Recordé cuando pasé toda la noche en urgencias con Lily, que a los 8 años tuvo un ataque de asma aterrador, y cuando acompañé a Emma durante horas después de que su primer novio la dejó el año pasado. Pensé en el viaje a Disney que ahorré 3 años para pagar, las mañanas de Navidad, los chistes internos, todo. ¿Habían estado fingiendo todo este tiempo? ¿Solo era el cajero automático y el chofer para ellas? A la mañana siguiente, me levanté temprano. Sara todavía dormía, pero las niñas ya estaban en la cocina, pegadas a sus teléfonos. La tensión era palpable. No preparé el desayuno como siempre, solo me serví café y me quedé ahí, mirándolas ignorarme. ¿Ustedes dos creen que no soy su padre?, pregunté directamente. Ni siquiera alzaron la vista. Emma, la mayor, solo murmuró: No lo eres. Nunca lo fuiste. Me quedé mirándolas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No estaban molestas, no estaban enojadas, simplemente no les importaba. 15 años de mi vida dedicados a ellas, y lo tiraron a la basura sin siquiera levantar la vista de sus redes sociales. Bueno, dije con la voz tensa, si así lo sienten, entonces supongo que ya no actuaré como su padre. No respondieron, ni siquiera me miraron, así que me fui, me subí al auto y conduje sin rumbo 1 hora antes de ir a trabajar. Estaba tan furioso que no podía pensar con claridad, pero bajo esa ira había un dolor indescriptible. Era como descubrir que toda mi vida había sido una mentira. Los siguientes días, cumplí lo que dije. Dejé por completo de hacer todo lo que un padre hace por ellas. Nada de desayunos,
Nada de recordatorios de tareas o exámenes. Nada de preguntar sobre su día. Nada de ayudar con proyectos escolares. Nada de llevarlas a casa de sus amigos. Nada de arreglar sus teléfonos o laptops cuando los dañaban. Nada de poner dinero en sus cuentas para almuerzos o compras. Nada de ayudar con solicitudes universitarias. Emma está en penúltimo año y ya empezábamos a buscar. Nada de recomendaciones de películas o chistes internos. Nada que no fuera absolutamente necesario. Simplemente me detuve. No grité, no discutí, no les hice el tratamiento de silencio ni actué de manera infantil. Solo me quité de la ecuación. Seguí yendo al trabajo, seguí viviendo en la casa, pero me convertí básicamente en un compañero de cuarto, no en un padre. Al principio parecía que no se daban cuenta. Estaban tan acostumbrados a que yo hiciera todo que probablemente ni siquiera notaron el cambio. Pero para el cuarto día, las cosas empezaron a ponerse incómodas. Lily bajó una mañana mientras yo leía las noticias y tomaba café. Se quedó parada unos minutos antes de preguntar, ¿no vas a preparar el desayuno? Me encogí de hombros sin levantar la vista. No sé. En realidad no me necesitas, ¿verdad? La expresión de confusión en su rostro fue algo digno de ver. Pero al día siguiente, no volvió a preguntar. Simplemente se hizo un tazón de cereal en silencio. Para el final de la semana, el ambiente en la casa había cambiado por completo. Sara definitivamente había notado que ya no me apresuraba a ayudar con las chicas. La primera vez que la laptop de Lily no se conectó al Wi-Fi, vino a mí automáticamente. Pero solo le dije, probablemente deberías resolverlo tú misma. Y volví a ver la televisión. Más tarde la escuché preguntarle a Sara, que no tenía idea de cómo arreglarlo. Cuando llegó el viernes, no hubo mención de nuestra habitual noche de pizza y película. Pedí una pizza pequeña solo para mí y la comí en la oficina mientras trabajaba en algunas cosas. Podía escucharlas en la cocina, tratando de resolver su propia cena. ¿Por qué estás actuando así?, preguntó Sara esa noche, mientras yo veía la televisión. ¿Por qué ya no te ocupas de ellas? Ni siquiera aparté la vista de la pantalla. Ya no soy su padre. No quieren que lo sea, así que ¿por qué fingir? Su silencio lo dijo todo. Claramente no sabía cómo responder. No era como si pudiera argumentar que yo era su padre cuando sus propias hijas acababan de declarar que no lo era. Ese fin de semana, Emma necesitaba que la llevaran a casa de su amiga Zoe para un trabajo en grupo. Normalmente, habría dejado todo para llevarla. Esta vez, solo dije, deberías pedir un Uber, sin levantar la vista de mi libro. Ella salió furiosa a pedirle ayuda a Sara. Lily tenía un proyecto de arte para el lunes con el que estaba batallando. Normalmente, yo habría sido quien se quedaba despierto hasta tarde ayudándola a pegar cosas o a materializar su idea. Esta vez, pasé por el comedor donde estaba intentando armar una especie de diorama y no dije nada. Más tarde, la escuché llorar de frustración con Sara porque no le estaba saliendo bien. No mentiré. Una parte de mí se sintió terrible. Quería ayudarlas. Quería ser su padre. Pero otra parte pensaba que necesitaban entender lo que significaba descartarme tan fácilmente. Con el paso de los días, la casa se convirtió en un extraño campo de batalla lleno de tensión silenciosa. Las chicas empezaron a mostrar señales de incomodidad con la nueva dinámica, pero eran demasiado tercas para decir algo directamente. Pasaban junto a mí en el pasillo sin una palabra, como si fuera un mueble más. Nuestra casa solía estar llena de ruido y vida. Ahora era un cascarón vacío, donde todos caminaban de puntillas. No más cenas familiares donde hablábamos de nuestros días. No más noches de película donde discutíamos qué ver. No más viajes de fin de semana al lago, donde alquilábamos un bote y pasábamos el día en el agua. ¿Recuerdan esa casa del árbol que mencioné? La que me tomó meses construir. Vi a Emma sentada ahí una tarde, mirando por la ventana. Solía ir allí para leer o cuando estaba molesta por algo. Yo solía subir con chocolate caliente y dejarla hablar cuando estuviera lista. Esta vez, solo la observé desde la ventana de la cocina y no me moví. Seguí pensando que ellas cederían primero, que se darían cuenta de todo lo que hacía por ellas. Pero los adolescentes son tercos, y estas dos obviamente habían heredado el orgullo de su madre. Una noche, después de una semana, Sara intentó romper la paz. Las chicas están confundidas, dijo mientras nos preparábamos para dormir. ¿Confundidas por qué?, pregunté. ¿Por qué estás siendo tan distante? Me reí, pero sin ningún humor. No están confundidas. Dejaron muy claros sus sentimientos. Ya no soy su padre, ¿recuerdas?
Ellas lo dijeron, no yo. Son adolescentes, Mark. Dicen cosas que no significan todo el tiempo. No, Sara. Esto no fue solo un comentario en el calor del momento. Estaban teniendo toda una conversación al respecto, planeando en torno a eso, y por lo poco sorprendida que pareciste, me imagino que no era la primera vez que lo hablaban. No lo negó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. No quiero que hagas nada. Esto es entre ellas y yo. Necesitan decidir si quieren que sea su padre o no. No pueden tenerlo de las dos formas. La segunda semana fue aún peor que la primera. La novedad de mi ausencia había pasado, y las implicaciones prácticas empezaban a notarse. Emma tenía una visita programada a una universidad ese fin de semana, algo que habíamos planeado meses atrás. No lo mencioné, no se lo recordé, no me ofrecí a llevarla. El sábado llegó y se fue, y la visita no se realizó. Más tarde, la escuché llorar con Sara porque había olvidado el día. El equipo de fútbol de Lily llegó a un torneo. Normalmente, yo habría coordinado con otros padres para los viajes, asegurándome de que tuviera su uniforme limpio y empacando bocadillos. Esta vez, no dije nada. Perdió el primer partido porque Sara la llevó a la cancha equivocada y su uniforme aún estaba sucio del último entrenamiento. Sabía que en cierto modo estaba siendo mezquino. Después de todo, seguían siendo niñas, pero no niñas pequeñas. Eran adolescentes lo suficientemente maduras para entender el peso de sus palabras. Y si creían que yo no era su padre, entonces necesitaban entender lo que eso realmente significaba. Luego, después de unos 10 días, la tensión finalmente estalló. Habíamos tenido otra cena en silencio. Yo había empezado a cocinar solo para mí, dejando que Sara se encargara de las comidas para ella y las chicas. Y después, Lily se me acercó en la sala. ¿Por qué ya no nos ayudas?, preguntó, con una voz pequeña pero cargada de algo que sonaba a acusación. No levanté la vista de mi libro. ¿No querías que te ayudara? Ella negó con la cabeza. No nos referíamos a eso. No pensamos que simplemente dejarías de estar para nosotras. Tal vez deberían haberlo pensado antes de decirme que no soy su padre, dije fríamente. Las palabras la golpearon como una bofetada. Su rostro se torció en confusión. Pero no lo dijimos en ese sentido, solo estábamos... ¿Solo qué?, la interrumpí. ¿Solo estaban enojadas? ¿No pensaron en cómo se sentiría escuchar eso? ¿En ser descartado como un extraño? Ella abrió y cerró la boca, sin saber qué decir, como si finalmente hubiera entendido el peso de sus palabras. Yo no era un tipo cualquiera. Había estado ahí para ellas, para las dos, en todo. Recordé la noche en que tuvo ese terrible ataque de asma. Tenía 8 años, y la llevamos de urgencia al hospital a las 2 de la mañana. Sara estaba fuera de la ciudad visitando a su madre, así que fui solo yo quien se quedó en esa habitación de hospital durante horas, viéndola luchar por respirar, sintiéndome completamente impotente. Recordé lo pequeña que se veía en esa cama, cómo le prometí que todo estaría bien sin siquiera saber si era cierto. Recordé haberle leído su libro favorito toda la noche, incluso después de que se durmió, solo para que escuchara mi voz y supiera que no estaba sola. Y ahora estaba ahí, sorprendida de que sus palabras tuvieran consecuencias. Sara, que había estado observando en silencio desde la puerta, habló. «No tienes que ser así», no respondí de inmediato. ¿Qué se suponía que debía decir? Había dado todo por esta familia. Había sacrificado tiempo, energía y amor por ellas, y me habían dado la espalda sin pensarlo 2 veces. Tal vez no tenga que ser así, dije al fin. Pero tampoco quiero fingir que no pasó nada. Todas dejaron claro cuál es mi lugar en esta casa. Solo soy el tipo que trae el dinero y arregla cosas, ¿no? El rostro de Sara se suavizó, pero no estaba de humor para su compasión. No quería una disculpa. Solo necesitaba que entendieran lo que se sentía ser dejado de lado. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de tensión y lo que parecía ser una lenta comprensión por parte de las chicas. Empezaron a notar que Sara ya no intervenía. Ya no actuaba como mediadora entre nosotras, como solía hacerlo. Eso pareció afectarlas más de lo que esperaba. Estaban acostumbradas a nuestra cómoda rutina, donde yo interpretaba el papel de superpapá, el proveedor, el que arreglaba todo, el que hacía que todo funcionara. Y ahora que ya no cumplía ese papel, todo estaba fuera de balance. Para el final de la segunda semana, me había retirado por completo de sus vidas. No preparaba sus almuerzos, no les recordaba sus vitaminas o medicamentos, no arreglaba sus cosas rotas,
No respondía a sus preguntas sobre la escuela. Apenas las miraba cuando hablaban. Escuché a Emma intentando llenar formularios de ayuda financiera para la universidad, frustrada porque no entendía la mitad de las preguntas. Normalmente, yo habría estado ahí explicándole todo, asegurándome de que lo hiciera bien. En cambio, pasé por su habitación sin detenerme. Lily intentó hacer panqueques una mañana y activó la alarma de humo. Antes, yo habría intervenido para ayudarla, mostrarle cómo regular la temperatura, bromear al respecto. Esta vez, no dije nada. Esta vez, simplemente abrí algunas ventanas para disipar el humo y volví a mi café sin decir nada. Si querían un padre, podían ir a buscar a su biológico. Buena suerte con eso. Lo último que supe era que vivía en Arizona con su tercera esposa y tenía otros 2 hijos que probablemente ignoraba. Una noche, estaba sentado en la sala cuando Lily entró. Dudó antes de sentarse a mi lado, con una expresión como si estuviera a punto de enfrentar un pelotón de fusilamiento. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó en voz baja. No la miré de inmediato. «¿Sobre qué?». «Lo siento», dijo casi en un susurro. No quise decir lo que dije. No lo dijimos en serio. Es solo que... no sé. No pensé que te lastimaría. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Una parte de mí quería creerle, pero otra aún estaba dolida y enojada. ¿Y si solo se disculpaba porque las cosas se habían vuelto incómodas? Pasé la página de mi libro. Debiste pensarlo antes. Sus hombros se encorvaron, y por un momento creí que lloraría, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, mirando al suelo, con el rostro pálido de lo que parecía un genuino arrepentimiento. Por un segundo, casi sentí pena por ella, pero luego recordé con qué facilidad me habían descartado, y la compasión desapareció. Al día siguiente, Sara me confrontó, con la frustración escrita en su rostro. «Ya dejaste clara tu postura», dijo con dureza. «¿Por qué los estás castigando así?». «No los estoy castigando», respondí con calma, aunque por dentro era un caos. «Les estoy dando espacio para que lo entiendan. No pueden simplemente descartarme y esperar que todo vuelva a la normalidad». Me miró durante un largo rato, como si buscara algo en mi expresión. «Creo que ya se dan cuenta de lo que hicieron», suspiró. «Pero lo estás empeorando. No estás siendo justo». Me levanté, cansado de la conversación. ¿Justo? Ellas fueron las que hicieron esto injusto desde el principio. Más tarde ese día, escuché a Sara y a las niñas hablar en la cocina. No sabían que estaba en casa. Había vuelto temprano del trabajo por una migraña. «No sé qué hacer», decía Sara. «Está realmente herido». «Pero no lo dijimos en ese sentido», respondió Emma frustrada. «Solo hablábamos de, ya sabes, nuestro padre biológico». «Dijiste que él no era tu verdadero padre», replicó Sara. «¿Cómo crees que sonaría eso para él?». «No sé», murmuró Emma. «No pensé que nos escucharía». «Esa no es la cuestión», dijo Sara con firmeza. «Lo haya escuchado o no, igual lo dijiste, y has estado preguntando tanto sobre Mike últimamente, como si buscaras algo mejor». Hubo una pausa. «Mark ha sido tu padre en todo lo que importa durante la mayor parte de sus vidas», continuó Sara. «Él es el que ha estado aquí, no Mike. Mike se fue cuando eran bebés, y no ha hecho el menor esfuerzo por estar en sus vidas. Mark eligió ser su padre todos los días. No esperaba que Sara me defendiera así». Parte de mí se sintió reivindicado al oírlo, pero también me pregunté por qué no me lo había dicho directamente. Los días siguientes fueron un torbellino de silencios incómodos e intentos tibios de reconciliación. Las niñas no hablaban mucho conmigo, pero noté un cambio en su mirada. Había vacilación en sus ojos, una comprensión de lo que habían perdido. Honestamente, no sabía cuánto tiempo más podía mantener esto. Parte de mí quería que entendieran lo que habían descartado, pero otra se preguntaba si este era el enfoque correcto. Quizás no estaban listas para verlo, o tal vez no les importaba tanto como yo creía que debería. Ese sábado, Sara me pidió que la acompañara a una reunión de padres y maestros de Lily. Dudé. Aún había tanta tensión no dicha entre nosotros. «Iré», dije sin entusiasmo. Llegamos a la escuela, y todo el ambiente se sentía extraño, aunque había asistido a docenas de estas reuniones a lo largo de los años. Los pasillos estaban llenos de obras de arte estudiantil y carteles motivacionales, todos los cuales había visto cientos de veces, pero ahora me sentía como un impostor caminando entre ellos.
Lily estaba sentada en su asiento, encorvada, mirando alternativamente a Sara y a mí como si esperara que algo sucediera. Noté que llevaba el suéter que le compré para su cumpleaños pasado. Quizás una ofrenda de paz. Atendimos la reunión con la maestra, hablando de calificaciones, comportamiento y lo habitual. Asentí e hice preguntas apropiadas, desempeñando el papel de padre preocupado, mientras me sentía completamente desconectado. La maestra, la señorita Richards, nos miraba con curiosidad, percibiendo la tensión. Lily ha estado algo distraída últimamente, dijo con cuidado. ¿Todo está bien en casa? Estamos resolviendo algunas cosas, respondió Sara rápidamente. Yo no dije nada. Después de la reunión, nos quedamos afuera de la escuela en el frío aire otoñal. Sara se volvió hacia mí, su rostro demacrado por el cansancio de nuestra guerra fría. Necesitas hablar con ellas, dijo, su voz baja y urgente. Ya he hablado, respondí, sin mirarla a los ojos, y dejaron claro cómo se sienten. No lo van a entender por sí solas. Eres el padre. Se supone que debes guiarlas. Me detuve en seco. ¿Que debo guiarlas? ¿En serio? ¿Eso crees? No pude ocultar la amargura. Porque la última vez que revisé, fueron ellas las que decidieron que no soy su padre. Ellas lo dijeron, no yo. No tuvo respuesta. Solo me miró como si ya no supiera qué decir. El viaje en auto a casa fue un silencio absoluto. Noté que Lily me miraba por el espejo retrovisor, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, ella apartaba la mirada rápidamente. Al entrar al garaje, vi a ambas niñas paradas frente a la puerta principal, incómodas. Obviamente nos estaban esperando. Pasé junto a ellas sin decir nada y entré. Sentí que me seguían, deteniéndose en el umbral de la sala, mientras yo me sentaba y encendía la televisión. «Papá», dijo Lily, con voz temblorosa, «¿podemos hablar?» No respondí de inmediato. El aire entre nosotros estaba cargado de arrepentimiento, pero no iba a ponerle las cosas fáciles. ¿Ahora quieres hablar?, dije en voz baja, sin apartar la vista de la TV. ¿Y qué pasó con todas esas veces que me dijiste que no era tu verdadero padre? Entonces no necesitabas hablar. La culpa en su rostro era inconfundible, pero no me hacía sentir mejor. Estaba cansado de ser siempre el que tenía que arreglar las cosas. No lo dije en serio, murmuró. Estaba enojada y confundida. No sé por qué lo dije. Las palabras parecían sinceras, pero no borraban lo ocurrido. El daño estaba hecho, y no estaba seguro de que pudiéramos volver atrás. Sé que no lo dijiste en serio, respondí. Pero igual duele. He intentado entender por qué lo dijiste. ¿Por qué me rechazarías así después de todo lo que he hecho por ustedes? Ella no tuvo respuesta. Emma, que había estado callada en un rincón, finalmente habló. No sé en qué estábamos pensando, papá, dijo, con la voz quebrada. Lo siento. De verdad. Las miré a ambas, sus rostros enrojecidos, sus ojos llenos de lo que parecía un genuino remordimiento. Decir «lo siento» no lo arregla todo, dije suavemente. No pueden decirme que no soy su padre, y luego esperar que todo vuelva a la normalidad cuando les convenga. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y vi cómo ambas se estremecían. Podía sentir su arrepentimiento, pero eso no eliminaba el dolor. Sara entró entonces, parada en el marco de la puerta, observando la escena. Sabía lo que había pasado, sabía el daño que nos había causado a todos, pero tampoco sabía cómo arreglarlo. Las niñas se quedaron allí un momento más, sus hombros caídos, sus rostros una mezcla de vergüenza y tristeza. Pero no eran solo sus disculpas lo que me hacía dudar. Era la comprensión de que finalmente habían entendido lo que significaba perder a alguien. No solo a mí, sino a la idea de la familia misma. Y me di cuenta por primera vez de que no solo ellas tenían que entender las cosas, yo también. No sé hacia dónde vamos desde aquí, dije casi en un susurro. Pero necesito que me demuestren que les importo, no solo que lo digan. Lily asintió, su rostro pálido pero con comprensión en los ojos. Lo haremos, prometió, su voz pequeña pero firme. Y en ese momento, entendí algo importante. No se trataba solo de que ellas comprendieran el peso de sus palabras. Se trataba de que yo entendiera hasta dónde había permitido que llegara este silencio. Quizás aún pudiéramos arreglarlo, pero requeriría de todos nosotros. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez había esperanza. Esa conversación fue hace unas 2 semanas.
Las cosas son diferentes ahora. No han vuelto a la normalidad, pero estamos trabajando en ello. Las niñas han estado haciendo un esfuerzo real. Emma preparó el desayuno para todos al día siguiente. Tostadas quemadas y huevos líquidos, pero el gesto significó algo. Lily me pidió ayuda con su proyecto de ciencias, como antes. Pequeños pasos, pero sinceros. Edición. Vaya, esto explotó de la noche a la mañana. Gracias por todas las respuestas. Para aclarar algunas preguntas comunes, sí, las he adoptado legalmente. Soy su padre en todo lo que importa. No, su padre biológico no ha tenido contacto. El último pago de manutención fue hace 11 años. Para los que preguntan si sigo con Sara, sí, estamos resolviendo esto juntos. Ella cometió un error al no hablarme sobre las preguntas de las niñas, pero llevamos 15 años de matrimonio. Lo superaremos. A los que dicen que fui mezquino, quizás lo fui, pero necesitaba que entendieran que ser padre es una relación de dos vías. No puedo obligarlas a aceptarme como su padre. Y no, aún no hemos reemplazado a Watson. Las niñas han pedido un perro, pero les dije que quizás el próximo año. Todavía no estoy listo.